Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestras clases. En este punto lo que vamos a discutir es, lo pueden observar en pantalla, vamos a tomar en cuenta dos conceptos que son también centrales dentro del desarrollo de la asignatura, ¿sí? En primer lugar, lo que le tenemos que decir es de que dentro de los contenidos mínimos de la materia que están estipulados en el diseño curricular, se habla puntualmente de dos, de una consigna que es el estudio de las áreas centrales, ¿sí? Realmente esto está bastante resumido y si uno lo trata de indagar respecto de esto, lo que no está otra cosa que hablando de dos regiones en las cuales históricamente dentro de la disciplina arqueológica se ha conceptualizado como áreas culturales con gran desarrollo civilizatorio, así más o menos en estos términos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es de que estos conceptos de áreas culturales centrales responden a una propuesta teórica concretamente identificable en el desarrollo teórico de la arqueología y que corresponde a una etapa donde la arqueología presta atención a ciertos rasgos de las sociedades, ¿sí? Mesoamérica y Andes van a ser dos de estos conceptos en los cuales, ¿y por qué digo conceptos geohistóricos? Justamente porque están referenciados a una territorialidad, a una porción de la geografía y que eso los arraiga a un momento histórico en concreto, ¿sí? Y americanos, bueno, obviamente porque son aplicados a América y con esto vuelvo a traerles la idea de la reflexión de cómo vamos sumando conceptos de que tienen en su interior aspectos que son totalmente debatibles, ¿sí? En lo que les muestro en diapositiva, ustedes van a poder ver una primera división en cuanto a las áreas culturales, ¿sí? Que se van a plantear para América. Esto tiene un origen, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver pero antes que pasemos a esto, vamos a hablar respecto de a lo que vamos a considerar como una área, o un área, y yo le voy a sumar cultural, para poder entenderlo, y que ustedes tienen que entenderlo como área cultural y área central, ¿sí? Que es este concepto que va a estar en los contenidos mínimos de la materia, ¿sí? El problema de la cultura y su área se retrotrae hasta los trabajos de Franz Boas. Franz Boas es un intelectual exiliado en los Estados Unidos, ¿sí? Que se desarrolla sobre todo en uno de los aspectos de la antropología que tiene que ver con los estudios etnográficos, ¿sí? Que caracterizan a la antropología norteamericana de principios del siglo XX. Franz Boas era justamente al venir de Europa, al formarse en Europa, había abrevado, había basado parte de su influencia en lo que posteriormente se conoció y se conoce hoy en día a partir del término de Kulturkreis, ¿sí? No sé si está bien pronunciado, disculpen mi alemán, pero el Kulturkreis traducido es los círculos culturales de la corriente alemana del difusionismo. Por si ustedes no están al tanto de las corrientes en las ciencias sociales, el difusionismo es una corriente teórica que plantea que las ideas surgen, en realidad, o sea, el desarrollo de las sociedades a lo largo del planeta no discurre de forma independiente o totalmente independiente, sino de que tiene puntos o lugares donde se crea una idea, luego esta idea se difunde, ¿sí? Ideas, en realidad es cultura. Vamos a hablar, si hablamos en los términos de ello, es cultura.
Ahora, después hacemos una definición de cultura, pero para que me entiendan y lo ponemos en el término de cultura, desde estos puntos de origen de cultura es de donde van a irradiarse, ¿sí? Se va a difundir, ¿sí? Estas ideas, estas innovaciones, muchas básicamente tecnológicas, algunas sociales, políticas, pero hay puntos reconocibles, decían los estudios de los círculos culturales, de donde surge esta genialidad. Entonces, estos círculos culturales incluso fueron eh, muy útiles dentro de la conceptualización teórica y de todo ese andamiaje teórico que tenía la idea de la superioridad de raza del nazismo, ¿sí? No es heredero directo de esto, ¿no? Son pensadores de Alemania y de Austria que están manejando estos conceptos, ¿sí? Hay implicancias más fuertes que, bueno, se nos escapan, pero como por ejemplo los trabajos de Alfred Kosina y Oswald Mencken, ¿sí? Bueno, estos conceptos de difusión y de áreas van a aplicarse y van a tener algunas influencias en los dos lugares más importantes que en cuanto a los vestigios, por ponerlo así, voy a hablar en unos términos que no me gustan mucho, pero en cuanto a los vestigios de las sociedades más importantes de América, ¿sí? Y estas se encuentran en el área mesoamericana y en el área de Andes, ¿sí? Para el Kulturkreis, lo que les decía, la cultura justamente es una entidad independiente a las personas, ¿sí? Es ajena a la voluntad de las personas. Pero, ¿por qué? Porque es que, posiblemente y casi contundentemente sea que la cultura está por sobre las personas y justamente lo que apunta es a un idealismo casi absoluto, ¿no? O sea, la cultura es ese contenido mental por el cual le permite y le proporciona las condiciones para que la sociedad viva. Entonces, lo que han sostenido mucho es de que el reflejo de la cultura, ¿sí? Son los objetos, pero no es la cultura en sí misma. Esta es una concepción muy arraigada al concepto de cultura que va a proponer Taylor, ¿sí? En el siglo, mitad del siglo XIX, ¿sí? Este concepto de enumeración de las culturas, entonces las culturas son los objetos, pero también son las personas y las ideas de esas personas. Entonces la totalidad de las actividades mentales y físicas es lo que van a caracterizar la conducta de los individuos y por lo tanto esto va a incluir también a los productos de la vida de los individuos. Entonces, si bien la búsqueda es hacia la cultura, ¿sí? La arqueología, y en ese momento la historia y la antropología, según donde estemos, va a constituir el objeto para tratar de estudiar estas expresiones culturales, ¿sí? Lo que va a hacer la etnografía americana es justamente a partir de los trabajos de Boas y de su discípulo, que fue Alfred Kreber, va a proponer que las culturas poseen áreas, ¿sí? O sea, las culturas, si se originan en un lugar, van a tratar de determinar cuáles son las áreas en las cuales se van difundiendo, ¿sí? O sea, esa dispersión van a tratar de identificar hasta dónde pueden ver los rasgos de esa cultura, ¿sí? Eh, Hoy en día, la forma que hay de este concepto de cultura ya ha sido bastante criticada, ha sido hasta casi eh, digamos, superada. ¿Por qué? Porque en sí mismo lo que representa es de que como forma de interpretar la cultura, ¿sí?
esta idea de que solo se puede remitir a esta lista de objetos excede un poco e incluso eh, conlleva a un etnocentrismo, ¿sí? Muy fuerte, que puede invisibilizar ciertos aspectos o manifestaciones socioculturales independientes. Algunos autores, incluso ya hasta los 80, han propuesto que si bien las áreas culturales no son, los conceptos de cultura y esta área cultural no sirven en concreto para identificar una sociedad, ¿sí? Sí se encuentran que estos elementos, hay una correlación entre los elementos culturales y los territorios en los que ocupan. Entonces, esto es lo que permite definir expresiones territoriales en los cuales identificar estos valores. La atención que tenemos que tener acá es que estos conceptos muchas veces encubren las diferencias culturales intraculturales, ¿sí? O sea, lo que encubren son las manifestaciones que no pueden, eh, eh, a las cuales no podemos tener acceso, ¿sí? Entonces, o sea, sin lugar a dudas, esto para los tiempos que se están proponiendo, que es mitad del siglo XX, la manera de identificar el área cultural es bastante útil y bastante simple, ¿sí? Lo único que hay que hacer es que justamente lo que tenemos que buscar es a modo de cajas, tenemos que poner los elementos culturales de tal cultura, ¿sí? Y de hecho, por eso incluso en esta etapa es donde no se habla tanto de sociedades, se habla más de culturas. Y si ustedes se ponen a ver, es algo que acá en el noroeste argentino caló y de una manera tan profunda que hoy no se lo podemos sacar tan fácilmente de todas las bocas y las mentes de las personas. Cuando hablamos de arqueológicamente, vamos a un lugar y entonces lo primero que se nos pregunta es eh, ¿a qué cultura había acá? Cultura Wada, cultura Condorhuasi, cultura Sanagasta, cultura Alcobalasto. ¿Sí? Realmente estas ideas han entrado de forma tan profunda, tan flexiblemente en nuestros subconscientes que hoy lo tenemos bastante arraigado y es algo que nosotros tenemos que poder ser reflexivos en base a esto. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Es que estas culturas, la definición de estas culturas se debía a estos elementos culturales, ¿sí? Entonces lo único que teníamos que hacer era como crear cajas donde decimos, esta cultura es tal y ver la distribución en la geografía, la distribución espacial que había de esta cultura, ¿sí? En este método lo que permite construir justamente es, en esta idea de la difusión, y acá puedo utilizar la metáfora un poco de la metáfora acuática de Binford, como lo han planteado, que es, si ustedes imaginan un estanque o un agua, una pileta, una pelopincho, lo que quieran, si está calmo y tiran una piedra, cuando la piedra impacte en el agua se van a generar ondas, ¿sí? Las ondas más pequeñas y más claras, las más altas, están en el centro, y luego se van irradiando, ¿sí? Bueno, las áreas culturales, esto fue muy común, entonces se determinaron áreas centrales, áreas de periferia y áreas intermedias, ¿sí? De acuerdo a cómo era el grado de coherencia interna que había de los elementos, ¿sí? O sea, cuando eran semejantes o parentescos, entonces así se determinaron por lo menos 4 áreas para América, ¿sí? Las áreas de Mesoamérica, Andes, Intermedia y Tierras Bajas. Esas fueron como casi la forma en que se identificaron. Ahora, el área de Mesoamérica, que es una de las que vamos a interpretar, a tratar de entender, porque es una de las más importantes, incluso está dentro de los contenidos mínimos de la materia, es el área de Mesoamérica. Bueno, el área mesoamericana es muy interesante su propuesta, ¿sí? Hoy en día sigue calentando debates de una forma muy intensa.
Y si uno busca los antecedentes, realmente los antecedentes de buscar un área o de buscar una forma de interpretar, eh, de hacer como una geopolítica de este concepto de Mesoamérica, se retrotrae obviamente a la definición que hacen los europeos. ¿Sí? El fraile Bartolomé de las Casas, este cronista de Indias, es lo que va a plantear, y algo muy interesante, y fíjense, porque después este concepto del que tenemos casi hoy en día, dice, lo voy a parafrasear: toda esta tierra, ¿sí? Y él estaba parado en Guatemala, pero en Guatemala, en la parte maya, ¿sí? Y él decía: toda esta tierra con la que se le dice Nueva España, debía tener una religión, una manera de dioses poco más o menos igual. Él en ese sentido trataba de discernir una cierta uniformidad, una cierta coherencia dentro de los grupos que él observaba. Lo que por ahí no estaba ignorando Bartolomé de las Casas era las características de estos grupos. O sea, obviamente él estaba en el área maya, en lo que hoy es el Guatemala, que también ocupa los países de México y de Belice, ¿sí? Y Quintana Roo. ¿Sí? Entonces, y de Belice, perdón, Quintana Roo es parte, eh, esa parte. Entonces, lo que van a generar esta idea tan antigua como la del patrón de las casas también se va a replicar, ¿sí? Incluso como propone Taylor, Edward Taylor, que él hablaba de una región que estaba definida culturalmente, que correspondía a México y otros países con características que eran sui generis y que se remontaban a la época prehispánica, ¿sí? Antes de los españoles. En el caso de Mesoamérica podemos ver que hay una suerte de idea que surge a partir de la combinación de algunos conceptos y elementos anteriores, ¿sí? Eh, pero lo que van a tener en México sobre todo en cuenta son los factores ambientales, que también van a influir, pero toda la conformación de las características de los pueblos originarios van a darle una fuerza a partir desde la constitución cultural que va a tener, ¿sí? Kroeber reflexiona, y justamente lo que encuentra es que el problema no está en la localización del centro cultural y en la dispersión, sino lo que dice él: no, bueno, podemos tratar de, de no encontrar el centro, pero al menos lo que podemos hacer en el lugar es tratar de identificar la delimitación, es decir, las fronteras que tiene el trabajo, esta área. ¿Sí? Tratemos de ver, aunque sea las fronteras, para poder identificar esta área. Por lo menos decimos, sí, surgió, no sabemos dónde surgió, pero por lo menos las características culturales están acá. ¿Sí? Esto es lo que va a definir Mesoamérica. Otros intelectuales como Mendizábal colocaron, digamos, ciertas fronteras en lo que es el caso del río Sinaloa, como la frontera entre los grupos prepolíticos de los pequeños estados. Cuando él le dice grupos prepolíticos, está hablando de cazadores recolectores, ¿sí? Y que eso ya como que estaba confirmando un poco esto. Sí, sí, a ver, perdón, que pasó rápido. Bueno, ya lo vamos a ver en un mapita. El río Sinaloa es uno de los ríos que está hacia el norte, incluso está un poco antes de bueno, incluso algunos ustedes lo pueden conocer por los nombres del cartel de Sinaloa y todos los problemas del narcotráfico que tienen con Estados Unidos, ¿sí? Está en la región norte y es como separa la parte que se conoce como Aridoamérica de Mesoamérica, ¿sí? La parte árida, la típica imagen de los eh, mexicanos en el desierto, ¿sí? Con sus sombreros grandes, que esa es la imagen que nos transmiten Estados Unidos, porque es la imagen que ellos construyeron de los mexicanos, nada que ver totalmente diferente con la imagen de un mexicano del área maya, del área del Petén, ¿no? Nada que ver.
Pero bueno, mientras tanto, Kroeber lo que justamente era afinaba este contexto de concepto de área cultural en Norteamérica y en, y él definía lo que se conocía como área de intensidad cultural, que era un área en la cual se daban todas las características más fuertes y que se iban diluyendo o perdiendo, se iban haciendo cada vez más difusas a lo largo del espacio, ¿sí? Bueno, todas estas discusiones van a ponerse en movimiento dentro de una conferencia que se da en el Comité Internacional para el Estudio de Distribuciones Culturales de América. Esto estamos hablando del año 1939, antes de casi iniciándose la Segunda Guerra. ¿Sí? Entonces, este comité, que no era otra cosa que como un simposio, como una conferencia, se crea dentro del Congreso Internacional de Americanistas, ¿sí? El número 27, que se hacía y que consideraba que era muy importante establecer áreas culturales para todo el continente. Acá es donde, a un pequeño paréntesis, lo que les tengo que decir es que esta propuesta es impulsada sobre todo por los norteamericanos, que tienen en este momento un énfasis en determinar estas áreas culturales, ¿sí? Esto incluso después termina con una propuesta de dos investigadores, bueno, en realidad de muchos, que toman parte muchos, pero de que compila un señor que se llamó Julian Stewart, ¿sí? Que compila un handbook, un manual de las culturas de Sudamérica. ¿Sí? Es un manual que en realidad que tiene como 4 tomos, es enorme, es muy, muy, muy grande, y que ahí resuelve casi toda la distribución de los rasgos culturales de América. Está incluida todo, los materiales, incluso a los materiales eh, muchos de los materiales analizados para hacer estas divisiones culturales y tratar de definir áreas y demás, se realizaron eh, a partir de las colecciones, ¿sí? De los viajeros, que los viajeros y saqueadores, no es otro apelativo para eso, saqueadores, huaqueros, tuvieron de casi toda Sudamérica, ¿sí? Y que están todas en los depósitos o las reservas de bienes patrimoniales de lo que hoy es el Instituto Smithsoniano de Washington en Estados Unidos, ¿sí? Y con esto quiero decir que hay materiales, por ejemplo, de La Rioja, hay muchísimos, muchísimos, y que fueron estudiados a partir que fueron definidos a partir de los estudios de estos materiales, ¿sí? Entonces, a partir de este comité, se van a tener en cuenta 3 grandes grupos de distribución, ¿sí? O sea, los elementos que son exclusivos de un área, los elementos que son comunes de un área y de otras superáreas, y que hay elementos culturales que sobresalen por su ausencia. Entonces, ¿qué va a hacer Kirchhoff? Alfred, si no me equivoco, Alfred Kirchhoff, un investigador residente en México. Kirchhoff lo que va a proponer es algo que vino a salvarles el guiso a todos, la verdad. Lo que Kirchhoff hace es comienza la investigación para la limitación de esto y lo empieza de una forma histórica. Él dice, bueno, voy a agarrar el siglo XVI, ¿sí? Porque hay muchísima información, hay fuentes escritas y también hay muchos hallazgos arqueológicos y vamos a definir un área, ¿sí? Vamos a definir un área a partir de estos datos. Hay muchísimo, entonces puedo definir mucho y tengo esa temporalidad, ¿sí? Entonces dice, bueno, después va a quedar más trabajo para que otro, o él mismo que él trató, u otros, sigan estudiando cómo eso y cómo eso se ve en el tiempo incluyéndole más elementos culturales. Bueno, lo que hizo Kirchhoff fue, y a él le debemos este
este concepto que es como que nos dejó, nos legó un concepto que hoy es, por un lado, para algunos es un problema muy muy grande y para otros es una solución muy muy grande, ¿sí? En el momento fue una solución muy grande. La delimitación de Mesoamérica que hace Kirchhoff, o Kirchhoff, como quieran decirle, se aprovechó justamente de algo que ya había utilizado Kroeber, que era esto de dividir Norteamérica, América Media y Sudamérica. Entonces, él va a tomar esto de lo de América Media, de ahí viene lo de Meso, ¿sí? Mesoamérica, Medioamérica, y él lo que va a tomar en cuenta, Kroeber había dividido en 5 etapas, ¿sí? Los cazadores recolectores de Norteamérica, cultivadores inferiores de Norteamérica, cultivadores superiores, cultivadores inferiores de Sudamérica y los recolectores y cazadores de Sudamérica. Él lo que va a tomar es el grupo 3, que son los cultivadores superiores, ¿sí? Y lo que va a tener muy en cuenta Kirchhoff es justamente el privilegio que tiene la actividad agrícola, ¿sí? Eh, a su vez también se va a apoyar sobre la base de la filología, sobre la base de la lingüística, ¿sí? Va a tomar y él va a decir que hay toda una serie de lenguas, como son la maya, la soquela, la totonaca, la tarasca, la cuitlatelca, que son centrales y que esos van a mantener como una cohesión en un área totalmente reconocible, y esto lo dice a partir de los documentos escritos, ¿no? De las fuentes escritas. La frontera norte, entonces va a definir al menos 2 fronteras, ¿sí? Para el área mesoamericana. La frontera norte va a ser la más difusa que la del sur. La del sur es clara, y por supuesto, al sur están los mayas, ¿sí? Donde los grupos mayas empiezan a cambiar, marca el fin de la cultura mesoamericana, ¿sí? Del área cultural mesoamericana. Y los rasgos y lo que va a tomar van a ser los típicamente mesoamericanos, los mesoamericanos que se encuentran en otras áreas culturales y los que están ausentes en Mesoamérica. Lo que ustedes van a ver en el trabajo de Kirchhoff es que esto finalmente termina con 44 rasgos culturales, y algunos son más desopilantes que otros. No sé si los incluí, no, creo que no los incluí. Pero van desde un rasgo cultural para determinar que el área es mesoamericana, es si construyen pirámides y si tienen sandalia con taco. Así es. Pero bueno, esto es parte de estas limitaciones que tiene y los conceptos que se manejan, ¿sí? Fíjense acá en la diapositiva les muestro claramente, en verde tenemos el área de Mesoamérica, ¿sí? Esta puntita incluso es muy debatida si existe, pero bueno, por lo menos hasta la parte donde termina Guatemala, ¿sí? Y donde empieza Costa Rica, ¿sí? Oasis América, que es la parte ya de Norteamérica, ¿sí? Que no vemos, y Áridoamérica, que sí es la frontera norte, ¿sí? Ahí tenemos una división más clara. Fíjense, tenemos esta parte, que acá hay algunos rasgos de elementos culturales, ¿sí? Pero acá están las áreas más importantes, ¿no? Como el área del Valle de México, en celeste, en verde el área de Costa del Golfo, ¿sí? La de Guerrero, y toda el área maya, ¿sí? Eh, cuando aparece el trabajo de Kirchhoff sobre los límites y de Mesoamérica, realmente tuvo poca discusión y se lo aceptó de cajón. La aceptación fue prácticamente eh, inmediata. Venía a solucionar muchísimas falencias, muchas características que faltaba definir un gran territorio como el mexicano, sobre todo. Entonces, la verdad tuvo muy buena aceptación, lo cual eso hizo que se difundieran las demás disciplinas, como las disciplinas antropológicas, las disciplinas del estudio del pasado, ¿sí? La historia también empezó a tomar el concepto de Mesoamérica. Con el concepto
la antropología, principalmente la arqueología, recibió una estimulante justamente propuesta. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer ahora en realidad era buscar las presencias y la ausencia de los rasgos culturales para determinar esta gran área cultural que era Mesoamérica. Entonces, lo único que se necesitaba era la acumulación y la clasificación de los datos para que permitiera una mejor definición de las áreas y las subáreas. Lo que sí demostró posteriormente es de que hubo algunos problemas, ¿sí?, con respecto a estas áreas. Ahora, no voy a hacer mucho hincapié porque esto es parte de una actividad que van a hacer ustedes. Van a tener que leer el trabajo de Kirchhoff y van a tener que leer el trabajo de Ramiro Contreras, que un poco sintetiza todas las críticas que le hacen al trabajo de Kirchhoff, y a partir de eso van a obtener el pantallazo final respecto del área mesoamericana. Hasta ese punto concluyo un poco lo que es Mesoamérica para que tengan en cuenta, ¿sí?, los elementos fundamentales de esta discusión. Ahora vamos a ir al área andina y con esto vamos a terminar este pequeño videito de este tema, de este subtema del tema 1, y vamos a hablar del área andina, ¿sí?, porque es otra de las áreas centrales que se plantean, ¿sí?, Mesoamérica y Andes. Bueno, en el área andina, a diferencia del área mesoamericana, que hay un gran desarrollo teórico, discusiones, aquí la proposición teórica es muchísimo menos organizada, es casi nula. Es más una aceptación de lo andino que otra cosa. Realmente yo he tratado de buscar debates respecto de lo andino, pero aunque no lo crean, hay muy pocos debates en torno a qué es lo que identifica el área andina. Está más bien aceptado que discutido. Con lo cual, eso es por un lado malo, pero eso no quiere decir que no haya trabajos. Voy a brindar una serie de bibliografía para que lo tengamos en cuenta, pero me parece que excede un poco porque se nos va un poco a terrenos y a disciplinas que son un poco ya, harían un poco largo el tratamiento de esto. Hay mucho trabajo sobre filosofía, sobre novelas, ¿sí? Entonces, la verdad, o sea, sobre letras, la verdad hay mucha discusión ahí, pero lo que sí vamos a tener en cuenta es de que en el área andina tiene como pivote justamente la cordillera de los Andes, digamos. Eso es como, o sea, casi como es la georreferencia que tiene el área, ¿sí? Entonces, incluso Stemmermann, un filósofo suizo que toma todos los trabajos que hay sobre lo andino, porque hay muchísimos trabajos, en realidad hay muchos trabajos sobre lo andino, pero no son una discusión en todo. Hay definiciones sobre lo andino, pero no hay casi una búsqueda histórica, ¿sí? Del origen de por qué se considera lo andino. Sobre todo siempre se lo considera como una marca geográfica, referencial, ¿sí? Pero esto excede mucho más porque hay lógicas, incluso él lleva a hablar de una filosofía andina, ¿sí? Y que esto en sí mismo, para lo que es el centro de esta área andina central, que sería Perú, esto es claramente identificable, pero en otras áreas esto se va diluyendo, ¿sí? Incluso esto es lo que se debate un poco en el mismo Perú, incluso un criollo de la costa, ¿sí?, o un criollo de la selva, o incluso un indígena de la selva se siente poco andino respecto del que está en la sierra, ¿sí? Entonces, las discusiones antropológicas y sociológicas de este término, la verdad que son tantas que se nos exceden un poco. Lo que sí vamos a poder decir nosotros es que los trabajos en arqueología, como fue el trabajo de Wendell Bennett, un norteamericano, y John Rowe, que se consideró el padre de la arqueología eh, eh, peruana, ¿sí?, un norteamericano, y también con una visión bastante patriarcal de la arqueología, como es. Bueno, ellos van a tener son las figuras centrales dentro de la definición del área andina, y lo van a hacer justamente bajo los términos de lo que se va a conocer como paradigma normativo, paradigma histórico-cultural en la arqueología, ¿sí?
Guillermo Lumbreras es un antropólogo, un arqueólogo peruano, que lo que va a sostener que si bien ya no estamos en un tiempo para definir áreas culturales, porque el difusionismo ya ha sido totalmente eh, criticado y superado como mecanismo de cambio social, digamos, hablar de un área todavía puede darnos, desde otros marcos teóricos, puede darnos eh, algunas herramientas para entenderlo. Lumbreras, sobre todo, es un arqueólogo que trabaja sobre lo que se conoce como la arqueología social latinoamericana, la cual está muy fundamentada por el materialismo histórico, ¿sí? Entonces, para él, un área justamente es el territorio donde se desenvuelve la dialéctica entre los pueblos y el ambiente, ¿sí? Entonces, no es que se trate de una superposición mecánica de una cultura sobre cualquier territorio, sino lo que se da es como justamente se dirimen esas antagonías que hay entre la sociedad y, y el ambiente, ¿sí? Entonces, para eso puede sernos útil. Esto también es materia de discusión, ojo, ¿no? Concretamente, se habla, él propone que el área andina, y pocos lo han criticado hasta el momento, es de que sería justamente este territorio que está ocupado por pueblos cuya ocupación del ambiente se resuelve a través de y esto sí es muy interesante porque sobre todo para el área central del actual Perú, pero se resuelve en una interacción de lo que otro investigador, como fue John Murra, hablaba sobre los pisos ecológicos, o sea, sobre las diferencias ecológicas que había a nivel de altura, ¿sí? Entonces, ese movimiento que había entre el mar, la sierra y el bosque tropical, o sea, la selva, configura la racionalidad andina interpreta que es una lógica económica o ecoambiental que integracionista, ¿sí? Que está tratando de integrar diferentes lugares, que es algo que en el noroeste argentino y con lo que se habla en esta área andina o este mundo andino se mueve, que es muchísimo, que es este desplazamiento de los pueblos de un lado hacia otro, ¿sí? En este territorio lo que va a haber es mayores o menores unidades a lo largo de la historia, pero puede justamente deberse a estos diferentes eventos históricos, a movilidades poblacionales y demás, ¿sí? Aquí en la diapositiva pueden ver lo que en la propuesta de él del área o macro área andina, que empieza en Venezuela, ¿sí? Como en el extremo norte, que después tenemos el área eh, central, ¿sí? Tenemos el área del centro-sur, el área central andina, el área septentrional andina, que estaría en lo que sería Ecuador, y el área meridional andina, que es donde nosotros estamos emplazados acá, en el área meridional, y el área sur, ¿sí? El extremo sur. Ahí es donde nos encontraríamos en la actualidad, ¿sí? Bueno, para finalizar este tema, lo que les voy a plantear es una reflexión justamente sobre estas áreas culturales, por el hecho de que este concepto de cultura, de un área cultural, también conlleva un fuerte etnocentrismo. ¿Por qué? Porque consideramos explícita o implícitamente una cultura o un parámetro general a partir del cual se valoran otras culturas, ¿sí? Entonces esto queda totalmente eh, interpretado para el área de Mesoamérica, y esto le involucra que todo aquello que es normal en la cultura, o sea, que es mesoamericano, es lo que es, incluso en el caso de Mesoamérica, que tienen, por ejemplo, los constructores de pirámides y demás, incluso pasa en el mismo área mesoamericana, es de que esa es en la medida de ponderación de los demás grupos humanos. Entonces, si no lo tiene, se lo considera inferior, ¿sí? O no mesoamericano. El problema está que dentro de la misma área a veces se dan estas situaciones, ¿sí? Entonces ahí es donde se plantea cuál es la utilidad real de este concepto, ¿sí? O sea, si nos está
excluyendo grupos humanos de otros, ¿sí? Entonces, en la presencia, cuando la cultura de los otros se aleja de las normas, entonces termina categorizándola como anormal, incluso como patológica, como por ejemplo el caso de los cazadores-recolectores. En el caso de los cazadores-recolectores es la cara de la barbarie en el caso de Mesoamérica y en el caso de los Andes también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el área andina meridional de acá, de los que ocupa el noroeste argentino, y tenemos grupos en los valles que están colindando con los cazadores recolectores y no sabemos si esos están excluidos o no de esta área andina, ¿no? En realidad, desde el concepto estarían excluidos, ¿no? Entonces, no tienen, no tiene un principio de aceptación de diversidad cultural. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esto eh, reactúa en el presente. Eso es la potencia que tiene, es de que nosotros no creamos conocimiento sobre el pasado para nosotros mismos, sino que lo creamos para el resto de la sociedad, ¿sí? Y esta figura de creación y de construcción, justamente lo que construye es una ideología, ¿sí? Y una forma de ver el pasado y una forma de ver el presente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es de que en el presente nosotros convivimos y no somos autoridad respecto de la construcción del pasado, ¿sí? De hecho, nuestras palabras son utilizadas para justificar, por ejemplo, políticas estatales, ¿sí? Y hoy en día tenemos el caso de que nuestras propias palabras pueden ser usadas por el Estado en desmedro de pueblos originarios que todavía continúan su lucha sobre los territorios que ocuparon por miles de años, ¿sí? Como en el caso de los grupos originarios del noroeste argentino, de los casos de los pueblos mapuches, o en los casos de los grupos chané, o el caso de los grupos eh, toba, huichis en el noreste, ¿sí? Entonces, eso puede ser utilizado y nosotros no podemos ser ignorantes, ¿sí? No podemos pretender neutralidad en estos puntos, ¿sí? Bueno, para terminar, ahí tienen un planito de las áreas mesoamericanas, ¿sí? Y de las áreas culturales. Vamos a tomarlas entonces con pinzas, todo esto vamos a tomarlo con pinzas. Es muy interesante que podamos ser capaces de reflexionar sobre estos conceptos a la vez que los podemos usar, ¿sí? Bien, así que hasta acá llegamos con esta clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos prontito con otra clase. Chau, chau.